el manejo de la obstrucción de vías aéreas superiores. Vamos a tener un denominador común en relación a las causas de obstrucción de vías aéreas superiores. ¿Qué tengo que entender y qué tengo que saber primeramente para hablar de afecciones a nivel respiratorio y en este caso de obstrucción de vías aéreas superiores? ¿Sí? Las vías aéreas en los lactantes son... ¿No está tu nombre? No. Con la secretaría vamos a ver después. No, porque no me sirve mi documento. Hay que ver con secretaría después qué pasó, ¿sí? Porque me dijo justamente que hay 4 o 5 estudiantes que no están. ¿Sí? Bueno, les decía, cuando hablamos de obstrucción de vías aéreas superiores, tengo que tener en cuenta algunas consideraciones, ¿sí? Y una de ellas es que las vías aéreas del lactante o el niño son más pequeñas en relación al adulto. Eso es innegable, eso es conocido y todos sabemos, ¿cierto? La lengua del lactante es en relación más grande, o sea que esta lengua más grande va a hacer que se produzcan algunas situaciones más difíciles en los niños, ¿sí? La laringe del lactante tiene una posición relativamente más cefálica, ¿sí? Eso dificulta el abordaje de la vía aérea y hace que se vuelva más difícil poder hacer una intubación, poder hacer una colocación de una máscara laríngea. Todo eso va a dificultarnos, ¿sí? La epiglotis es corta, angosta y se aleja del eje de la tráquea. Esto también va a dificultar, esto también va a llevar a que sea más difícil el abordaje de la vía aérea, ¿sí? La epiglotis sí tiene estas características y por eso también cualquier tipo de inflamación, cualquier tipo de situaciones va a hacer que sea mucho más grave la epiglotitis, por ejemplo, ¿sí? La laringe del niño presenta una forma de embudo en relación al adulto que es cilíndrica. ¿Qué es un embudo? Un cone. ¿Todos saben lo que es un embudo? Si es un elemento para pasar un líquido de otro, ¿sí? Entonces tiene una boquita más pequeña y una más grande, ¿sí? Esa forma tiene la laringe del niño. Entonces cualquier tipo de inflamación, cualquier tipo de situación que se suceda ahí es mucho más fácil que se obstruya, ¿sí? Y eso va a dificultar mucho la respiración de los niños, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencias va a traer esto? Que pequeños grados de edema, ¿sí? Va a reducir el calibre en gran medida, ¿sí? Cualquier desplazamiento de la lengua va a hacer que se obstruya más fácilmente, también y se produzca un aumento de la resistencia de las vías aéreas, ¿sí? ¿Qué es el aumento de la resistencia de las vías aéreas? El aumento de la resistencia de las vías aéreas es la fuerza que tiene que vencer el aire para ingresar a nivel de los pulmones. La fuerza que tiene que vencer en las vías aéreas para que ingrese a nivel de los pulmones y llegue al alveolo y se produzca el intercambio gaseoso, ¿sí? Este aumento de la resistencia de las vías aéreas va a hacer que entre menos aire, ¿sí? A nivel de los alveolos comunes, ¿sí? Cualquier tipo de situación, ¿sí? A nivel de la cabeza, ¿sí? Que es proporcionalmente más grande en los niños que en los adultos. Yo siempre hablo de eso y digo que todos los niños son cabezones, ¿verdad? Todos los niños tienen su cabeza grande. Entonces cualquier movimiento que pueda haber de flexión y extensión va a hacer que se obstruya las vías aéreas y va a entrar menos cantidad de aire y va a salir menos cantidad de aire, ¿sí? Incrementa el riesgo de obstrucción. La porción más delgada de las vías aéreas está en el cartílago cricoide, por lo tanto los tubos con CAP no se recomiendan en los lactantes, ¿sí? ¿Qué son los CAP? Son dispositivos de fijación que tienen los tubos endotraqueales, así como lo tiene
la sonda vesical, por ejemplo, tiene un globito que se infla para que pueda quedar dentro de la vejiga. De esa forma tiene el tubo endotraqueal y eso se infla y se adapta a la tráquea, a la laringe, ¿sí? No es recomendado porque como la porción más angosta está en ese lugar, entonces al inflar puedo traumatizar, puedo lesionar, ¿sí? Bien, entonces, esto, ustedes saben que no me gusta, pero, y no se ve prácticamente tan bien, pero esto es fundamental entender para todos los pacientes con cuadro respiratorio. ¿Y qué es resistencia de las vías aéreas? ¿Qué implica la resistencia de las vías aéreas? Y les voy a leer y después les voy a explicar qué es lo que pasa acá, ¿sí? La resistencia de las vías aéreas es la oposición al flujo causado por fuerzas de fricción. Se define como la relación entre la presión de empuje y la velocidad del flujo aéreo. La resistencia al flujo aéreo en las vías aéreas depende de si el flujo es laminar o si es turbulento, de las dimensiones de las vías aéreas y de la viscosidad del gas. ¿Sí? Hay una fórmula incluso en un flujo laminar, la resistencia es muy baja. Esto se debe a que se necesita una presión de empuje pequeña para producir cierta velocidad de flujo. La resistencia durante el flujo laminar se puede calcular a través de la ley de Poiseuille, que dice resistencia 8 por L por I por N, dividido pi por R a la cuarta potencia, ¿sí? En donde la L es el tamaño del tubo, la N es la viscosidad y la R es el radio, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? La variable más importante, ¿cuál va a ser? El radio, la dimensión. No sé, me dice así, ¿no? Creo que va más hacia adelante otro. Voy a ver si hay. Sí, caja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la variable más importante? El radio, el tamaño de las vías aéreas, ¿sí? Este tamaño de las vías aéreas varía también en relación al niño y al adulto. Un promedio de 8 milímetros y un promedio de 4 milímetros. Entonces, ¿qué pasa con el radio? El radio se eleva a la cuarta potencia, o sea que si tiene un radio de 4, ¿cuánto va a ir? 16 veces más, ¿sí? Entonces, si se reduce el radio por cualquier situación, por cualquier obstrucción, ya sea por cuerpo extraño, ya sea por inflamación, va a caer muchísimo el tamaño del diámetro. Entonces, ¿qué es lo que se va a necesitar más? Más fuerza para que entre y salga el aire. Eso es lo que conocemos como resistencia de las vías aéreas, ¿sí? Entonces, la fricción, las secreciones, el acúmulo de edema, todo eso va a dificultar la entrada de aire. Entonces, decía otra situación, otro elemento en relación al ingreso y la salida de aire. Y habla del flujo laminar. ¿Qué significa esto? Que el aire entra de forma organizada en las vías aéreas, ¿sí? En forma laminar. Les pongo un ejemplo y va a graficar un poco más porque es difícil pues imaginarse el aire, ¿verdad? Pero es más fácil imaginarse el agua. Cuando nosotros tenemos un río que fluye en una superficie llana, fluye tranquilamente. Empezar a ponerle piedras o obstáculos en ese flujo de agua, ¿y qué va a pasar? Va a disminuir la velocidad, ¿cierto? ¿Sí? Vayan y transpólense al cuarto curso cuando veían física. Esto es todo física, no es pediatría ni no es medicina ni nada, física, ¿sí? Tengo una superficie rugosa, tengo un diámetro menor, ¿sí? Tengo un montón de tuberías por donde tiene que ir aire, ¿sí? Y es pequeño, se reduce incluso mucho más porque hay un proceso inflamatorio, hay una obstrucción. ¿Qué necesito? Mucho más fuerza para que entre y salga el aire, ¿sí? Eso es resistencia de las vías aéreas, ¿sí? De forma laminar, porque acá dice después incluso que si el flujo es turbulento,
es mucho mayor la resistencia que puede darse e incluso puede eso doblar la resistencia que se necesita. ¿Qué hace? Vamos a ver acá. ¿Qué hace que el flujo se vuelva turbulento? Cuerpo extraño. ¿Sí? Y una situación muy peculiar hace que ese flujo que es laminar se vuelva turbulento. Que el niño llore. Los movimientos de las cuerdas vocales hacen que ese flujo se vuelva turbulento. Entonces, si un niño está con una situación y un cuadro respiratorio, nosotros no tenemos que hacer que llore. No tiene que llorar. Entonces, toda la teoría que tenían ustedes sobre que el niño llora y está todo bien, ya, nosotros los pediatras, el único momento que estamos felices que llore es cuando nace, después ya no. ¿Sí? Que llore cuando nazca, eso es lo mejor que te puede pasar, pero después ya no. ¿Por qué? Porque ese flujo que es laminar se vuelve turbulento y entra menos aire. ¿Sí? Y al entrar menos aire, obviamente eso representa una caída importante. La resistencia aumenta 16 veces más. Y del 100% que tendría que entrar el aire a la vía respiratoria, entra solamente 75%. Y eso que está respirando el mismo aire que nosotros. ¿Cuánto por ciento de aire respiramos nosotros dijimos? 0.21 unidades internacionales o 21% si lo traducimos a porcentaje, ¿cierto? Fracción inspiratoria de oxígeno, ¿sí? Entonces, el aire que nosotros respiramos es solamente el 21%. ¿Los niños respiran lo mismo? Sí, respiran igualito. Entonces, imagínense la diferencia. La resistencia que tiene que tener un adulto son 3 veces más y la caída es del 40%. Por eso yo hoy día puedo gritar y hablar desde la 1 de la tarde, que es con ustedes nomás, porque a la mañana también estuve gritando y hablando. Puedo llegar a las 5 de la tarde con una laringitis tranquilamente, mira. ¿Sí? Me tomo un vinito tranquilo y ya, termino la laringitis. ¿Sí? Pero niño, ¿por qué? Por otras cuestiones que hay que tener en cuenta y ya hablamos creo de esto y si no hablamos lo vamos a decir. La necesidad, la tasa metabólica de necesidad de oxígeno en un adulto y en un niño. El adulto necesita alrededor de 3 a 4 ml de oxígeno para mantener su metabolismo basal. ¿Sí? 1 kilo de Fátima necesita de 3 a 4 ml de oxígeno para mantener su metabolismo basal. ¿El niño cuánto necesita? De 6 a 8, el doble. Imagínense lo que estamos diciendo. ¿Sí? Imagínense lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, de por sí las vías aéreas de los niños son más pequeñitos. ¿Sí? Respira la misma cantidad de oxígeno que nosotros. Cualquier situación como el llanto, como una obstrucción, como una inflamación, un cuerpo extraño, hace que el flujo se vuelva turbulento y entre mucho menos cantidad de oxígeno. ¿Sí? Y a eso le sumas que el niño necesita el doble de oxígeno que nosotros. Entonces, ¿cuál es el denominador común para todos estos eventos y todas estas situaciones? Que rápidamente pueda caer en una hipoxemia. Entonces, cualquier situación, cualquier cuadro respiratorio que tenga un niño va a llevar a una hipoxemia rápidamente si yo no actúo, si yo no ventilo, si yo no le proporciono oxígeno de forma correcta y oportuna. ¿Sí? Por eso, ¿se acuerdan? Primer día de clase, volvemos siempre a lo mismo, ¿verdad? Primer día de clase, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la situación que con mayor frecuencia llevaban a un paro cardiorrespiratorio en los niños? Los problemas respiratorios. ¿Sí? Y acá está la justificación para todo eso. ¿Sí? Acá está por qué razón es que esos niños caen en un paro cardiorrespiratorio más rápidamente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas que van a llevar a una obstrucción de vías aéreas superiores? ¿Sí? Las infecciosas, el croup, la epiglottitis, la traqueitis,
los accesos retrofaríngeos, los papilomas laringeos, ¿sí? Están en un grupo de infecciones que causan obstrucción de vías aéreas superiores. Un segundo grupo en donde tenemos aspiración de cuerpo extraño, ¿sí? Como uno de los causantes, ¿sí? Un grupo importante. Un tercer grupo en donde tenemos los edemas angioneuróticos, inmunológicos, laringos, espasmos, reflejos neurogénicos, ¿sí? Un cuarto grupo que tenemos los traumáticos, por intubación, traumas externos, ¿sí? Y un quinto grupo en donde tenemos otros como injurias térmicas, injurias químicas, tumores, anomalías congénitas como una laringotraqueomalacia, anillos vasculares, edema subglótico congénito, parálisis de cuerdas vocales, hemangioma subglótico. Todo esto puede llevar a una obstrucción del vías aéreas superiores, ¿sí? Entonces, como tenemos que describir y detallar cada una de estas patologías, es que vamos a ir hoy hasta las 12 de la noche, ¿sí? Pero como todos gritaron cuando yo dije eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver las causas más comunes y vamos a ver el manejo en conjunto de todos, porque todos se manejan de la misma forma, ¿sí? Todos el denominador común, ¿cuál va a ser? ¿Qué tengo que evitar? ¿Qué tengo que tratar? Hipoxia. La hipoxemia, la disminución de oxígeno, ¿sí? Entonces, por ende, tengo que tener una línea de manejo para todas estas patologías, ¿sí? Independientemente de la causa. En algunos vamos a tener características especiales y vamos a mencionarlos después. Pero a todos el manejo inicial es fundamental para evitar el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Una valoración correcta, un diagnóstico lo más correcto posible y una terapéutica rápida y adecuada, ¿sí? Para evitar el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Puedo valerme de algún tipo de exploraciones para tratar de definir la etiología y definir la causa, ¿sí? En presencia de personal entrenado en vía aérea, ventilación a presión positiva, intubación, función traqueal o traqueostomía puede darse si hay una persona especializada en el manejo y el abordaje de vías aéreas, ¿sí? Bien. ¿Cuáles van a ser estas líneas de manejo? Primero, molestar lo menos posible al niño en un ambiente tranquilo y evitando separarlo de la familia, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que el niño no llore. ¿Por qué no quiero que el niño llore? Ya sabemos ahora por qué razón no queríamos que el niño llore cuando esté con un cuadro respiratorio, ¿sí? ¿Por qué no queremos que llore? Porque va a mover sus cuerdas vocales, va a volverse, ese flujo laminar se va a volver turbulento y eso va a disminuir la entrada de aire a nivel de los pulmones, va a disminuir la oxigenación, va a caer más rápidamente un paciente en una hipoxemia, ¿sí? Bien, administrar oxígeno humidificado, ya sea por mascarilla, máscara laríngea con reservorio, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones? Ya sabemos cuáles son las condiciones que debe cumplir el oxígeno para ser administrado a un paciente. Las tres condiciones mínimas que tiene que cumplir el oxígeno para administrarle a un paciente. No se peleen, chicos, no se peleen, todo por no se peleen, de a uno nomás. ¿Qué tiene que tener el oxígeno para ser administrado? Una persona, no estoy hablando de niños, no estoy hablando de pediatría siquiera. Le voy a indicar oxígeno a un paciente. ¿Qué tiene que tener? Humedad. Tiene que ser humidificado. El oxígeno que viene de la fuente, acá ya dice, yo le pasé incluso. Que viene de la fuente es un oxígeno seco. Sí, eso va a secar más la vía aérea y va a perjudicar al paciente. ¿Sí? La segunda condición que sí o sí tiene que tener el oxígeno para ser administrado es que debe de ser precalentado, ¿sí? Ahora que se están yendo a los hospitales, ¿sí? Sin que nadie les mire, porque eso está en el contrato de ustedes ahí, no, sin que nadie les mire,
agarren y prueben cómo viene ese oxígeno del balón. Frío que da gusto, ¿sí? La fuente normal y la fuente del balón, cuando vos agarrás y pones por tu mano, es muy frío. Entonces, si ese oxígeno nosotros administramos así directamente, estamos administrando aire frío. Tiene que ser precalentado, ¿sí? Debe de ser filtrado, ¿sí? El oxígeno que se administra a un paciente debe ser filtrado. Entonces, mínimamente, ese oxígeno debe de cumplir esas tres condiciones: humidificado, precalentado y filtrado, ¿sí? Anoten ahí que les voy a presentar un examen sí o sí, les dice. ¿Se hace eso? No se hace. Pero yo tengo que saber qué se tiene que hacer. Sí. En algún momento de mi vida voy a estar en posición de decidir y decir, bueno, a partir de hoy así tiene que ser administrado. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. ¿Sí? Bien. Entonces, administrar oxígeno, ¿sí? El saturómetro es un elemento muy importante para monitorización de la saturación y el no invasiva, y voy a ir valorando los niveles de oxigenación que va a tener mi paciente, y por ende es importante tenerlo como aliado, ¿sí? Bien. El grado de obstrucción respiratoria puede ser cuantificada utilizando un score, y en este caso nosotros vamos a utilizar el score de Towson, ¿sí? El score de Towson va a clasificar si estamos ante una obstrucción de vías aéreas leve, moderada o severa, y en dependencia de eso para poder actuar, ¿sí? Las exploraciones complementarias dependerán de la sospecha diagnóstica, puede una radiografía de cuello, tórax, endoscopía de las vías aéreas, que muchas veces es diagnóstico y terapéutico también, tomografía, resonancia, estado ácido-base, que muchas veces no tiene mucho valor todavía en una etapa aguda de la enfermedad, ¿sí? Puedo valerme también de esto, ¿sí? Las decisiones terapéuticas iniciales obviamente van a depender del grado de obstrucción o de la sospecha diagnóstica, y si tengo una afección respiratoria grave, tengo que administrar altas concentraciones de oxígeno con bolsa mascarilla, intubación endotraqueal, y si esto es imposible, una cricotilotomía, traqueostomía para garantizar el ingreso y la salida de aire, ¿sí? Si estoy ante una situación grave. Si estoy ante una situación moderada o grave, ¿sí? Se administrará oxígeno y no se efectuará ninguna exploración sin la presencia de un personal entrenado en vía aérea, ¿sí? En este punto es cuando yo le digo a los residentes, llamen a un médico. Cuando tenemos una situación moderada, grave, en una vía respiratoria, llamarle al especialista en abordaje de vías aéreas. ¿Quiénes son los que mayormente hacen eso? ¿Sí? En primer lugar, los terapistas infantiles, ¿sí? Que hacen abordaje de vías aéreas, de una intubación, cricotilotomía, traqueostomía, ¿sí? Los anestesistas también tienen mucha mano para eso, ¿sí? Porque hacen intubaciones todos los días para la anestesia y esas cosas. Y obviamente el endoscopista, que nos puede ayudar en ese sentido, ¿sí? Entonces, estos van a ser los especialistas en abordaje de vías aéreas que van a ayudarnos en ese sentido, ¿sí? Si tengo una afección leve o moderada, administrar oxígeno humidificado. Si lo tolera, siempre en presencia de la familia, continuando las pruebas terapéuticas precisas que me pueden orientar y llevar a un diagnóstico correcto, ¿sí? Estos estudios, sí, pueden evidenciarme, por ejemplo, los diagnósticos. En el caso de una laringitis o CRUD, voy a tener una sobredistensión de la hipofaringe con un angostamiento de la porción subglótica de la tráquea. Y si ustedes visualizan bien y tienen un poquito de imaginación también, van a ver que acá hay la sobredistensión, o sea, está más oscura, es más radiolúcida, ¿sí? Es más radiotransparente, porque esto es aire, y ustedes van a ver, ven que hay una finita línea por donde está pasando el aire, ¿sí? Laringitis, disminución de la luz a este nivel, y ustedes van viendo, imagínense que esto es un camino, ¿verdad?
Esta es la sobredistensión y va disminuyendo hasta llegar acá, va disminuyendo el diámetro por el cual pasa el aire. ¿Sí? Eso es en el caso de la laringitis. ¿Sí? En el caso de la epiglotitis, por ejemplo, un marcado engrosamiento de la epiglotis con distensión de la hipofaringe, en donde se ve también una obstrucción y obviamente el atrapamiento de aire que hace que se evidencie muy bien la radiotransparencia en este caso. ¿Sí? En la traqueitis describen que hay un adelgazamiento traqueal con efaceraciones de la superficie de la mucosa traqueal. No sé quién habrá visto eso en algún momento de su vida, pero no creo. Efaceraciones, pérdida de efaceraciones en una radiografía, medio de doctor Pablo, pero no encontré ninguna radiografía tampoco de eso. Bien, entonces dijimos que tenemos que clasificarlo en leve, moderada y grave en dependencia del score de Taussig. ¿Qué va a valorar el score de Taussig? ¿Cuáles son los parámetros que tienen el score de Taussig para clasificar en leve, moderada o grave en dependencia de los puntajes? ¿Sí? Y lo puntúa 0, 1, 2, 3 puntos. ¿Sí? Primeramente, ¿qué vamos a ver? Estridor. ¿Sí? No tiene estridor, 0 puntos. Retracciones, no tiene retracción, 0 puntos. Entrada de aire normal, 0 puntos. Cianosis, no tiene cianosis, 0 puntos. Y alteración de la conciencia normal, 0 puntos. ¿Sí? Estridor mediano, moderada, grave, 1, 2, 3 puntos. Retracciones en casa, moderada, grave, 1, 2, 3 puntos. Entrada de aire en disminución, 1, 2, 3 puntos. Cianosis, ¿tiene cianosis? Directamente 3 puntos. ¿Sí? Y el estado de conciencia. ¿Se acuerdan? Primera clase, segunda clase, alternancia entre irritabilidad y somnolencia es un signo de gravedad en pediatría. ¿Sí? Que vaya alterándose el estado de conciencia no es un buen signo, algo no está bien. ¿Sí? Agitado, ansioso, deprimido, o sea, va deprimiéndose el sistema nervioso central y eso me da una pauta de que el paciente está siendo más grave. ¿Sí? Bien, entonces, puntajes, menos de 6 puntos leve, de 7 a 8 puntos moderado y más de 9 puntos graves. ¿Sí? Acá tenemos una agrupación de signos y síntomas que voy a ir teniendo en relación a la patología, ¿sí? Ronquera, disfonía, tos perruna. La tos perruna es patoneumónico de la laringitis, ¿sí? Si yo escucho tos perruna o tos grupal, como le suelen llamar también, ¿sí? Es patoneumónico de la laringitis. Pónganle la firma que ese paciente tiene una laringitis, ¿sí? Estridor inspiratorio, grado variable de disnea y tiraje, ¿sí? Tos grupal, 0 puntos. Una leve va a ser estridor leve, retracciones subcostales, hipoventilación, el niño va a estar intranquilo, ¿sí? En una situación moderada va a haber estridor moderado, retracciones intercostales, hipoventilación, taquicardia, palidez, el niño va a estar ansioso, ¿sí? Y en una situación grave ya puede haber estridor marcado o no tener estridor. O sea, en este punto estamos ante qué situación se conoce como silencio respiratorio, ¿sí? Cuando yo no escucho más nada, el niño se cansó, hay una situación grave en donde hay una hipoventilación marcada, ¿sí? Los músculos accesorios ya se usaron todos, ¿sí? Puede haber pulsos filiformes, cianosis y ya puede haber un cierto grado de falta de conciencia o sopor taubomatoso somnoliento, ¿sí? Bien. En relación a las causas de obstrucción de vías aéreas, ahora vamos a ir de forma particular, ¿sí? A las causas más importantes, y una de ellas, y más frecuente y más común en pediatría, van a ser las que se conocen como OVAC, ¿sí? Obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño, ¿sí? La obstrucción de vías aéreas pueden ser parciales o completas, ¿sí? ¿En quiénes se dan generalmente? En niños entre 6 meses y 5 años. Un 85% de los casos se suceden en niños menores de 3 años. Y tienen una característica muy importante y que dice
produce más muertes que la laringitis y la epiglotitis juntas, o sea que tiene una tasa de mortalidad muy importante la obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño. ¿Por qué me interesa que ustedes sepan esto? Porque esto es lo que se sucede cuando estamos en un cumpleaños infantil, cuando estamos en Navidad festejando, cuando estamos de vacaciones, ¿sí? Cuando ustedes están en sus casas, ¿sí? Con su familia, ¿sí? Por eso es importante que ustedes sepan de esto, ¿sí? Porque ahí no se discrimina y ahí no funciona. Yo soy pediatra, yo soy ginecólogo, yo soy traumatólogo, ¿sí? Yo soy clínico, no entiendo nada de niños, tengo que actuar. ¿Por qué? Porque si hay una obstrucción de vía aérea completa, el niño tiene alrededor de 2 a 3 minutos de sobrevida nomás. No hay forma de correr al hospital porque se va a morir por el camino. O sea, yo tengo que actuar como médico, ¿sí? Y en ese momento es cuando todo el mundo te mira, todo el mundo dice, ¿qué haces? ¿Verdad? Y tenés que saber qué hacer, ¿sí? Por eso la obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño es una situación grave y es una situación que se debe de resolver rápidamente. Si no se resuelve rápidamente, produce justamente muerte, ¿sí? Entonces tengo que saber manejar. Los productos aspirados incluyen principalmente alimentos, pequeñas piezas de juguetes, ¿sí? Por suerte, el 75% se localiza en el árbol bronquial. ¿Por qué por suerte? Porque eso implica de que pasó la vía aérea y se fue y se colocó en los bronquios. ¿Principalmente dónde? Del lado derecho, por las características anatómicas del árbol bronquial y del pulmón como tal, ¿sí? Entonces el 25% es el que me va a crear problemas, ¿sí? Porque va a quedar ahí arriba y puede producir una obstrucción parcial o una obstrucción completa, ¿sí? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Sí? Brusca, con episodios de atragantamiento caracterizado, tos, náusea, disnea, cianosis, ¿sí? Por eso, cuando ustedes ahora empiecen a hacer historias clínicas y digan, empezó a tener una tos brusca, ¿sí? Dificultad respiratoria brusca, ¿sí? Tiraje intercostal brusco, ¿sí? Y después llegan al diagnóstico de una crisis asmática, yo me quiero tirar del 5º piso. Porque cuando estamos hablando de brusco es rápido. Ahora, ¿qué pasa con el niño? Estaba bien, no tenía ningún tipo de problema. Así mismo te cuenta la mamá. No estaba sano, no tenía ningún tipo de cuadro respiratorio, no tenía absolutamente nada. Y estaba jugando, de buena primera empieza a tener tos, dificultad respiratoria, cianosis, falta de aire. ¿Sí? Es rápido, es brusco. ¿Sí? ¿Cuál es la primera hipótesis? Obstrucción de vías aéreas superiores, ¿sí? Más todavía porque te dicen no estaba supervisado, no le estaba viendo, ¿sí? No sé qué pasó, ¿sí? Así mismo se dice, ¿verdad? Las larvadas, o sea, las persistentes, las de inicio de episodios repetitivos, de atelectasia, neumonía recurrente y tos persistente, ¿cuáles son estas? El 75% que se fue y se introdujo en el árbol bronquial. Es lo que producen atelectasia, producen neumonías a repetición. Entonces, en esos casos tengo que estar atento y tengo que evidenciar esto a partir de una tomografía o una radiografía, ¿sí? La tomografía es el estudio que mayormente se utiliza, ¿sí? Los signos y los síntomas van a variar también de acuerdo al grado de obstrucción. Si es incompleta, va a aparecer tos, estridor, respiratorio, ¿sí? Y si es completa, asfixia severa, la no desobstrucción va a llevar a un paro cardiorrespiratorio rápidamente si es completa, ¿sí? El diagnóstico ya sabemos del 40-80% por el interrogatorio. La confirmación diagnóstica, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el método más preciso para hacer la confirmación diagnóstica? La endoscopía, ¿sí?
La endoscopía es lo que va a definir si hay cuerpo extraño o no, ¿sí? Y va a ser terapéutico también, porque va a sacar y va a solucionar el problema. ¿Por qué no la radiografía? Porque solamente de un 6 a un 17% de los cuerpos extraños son radiopacos. El resto ni siquiera se va a visualizar en una radiografía, ¿sí? A no ser que sea un niño alcancía. ¿Qué es una alcancía? ¿Dónde se guardan las moneditas? Esas son las alcancías. ¿Y no ven la radiografía? Monedita de 500 ahí en tu pulmoncito. ¿Sí? Por eso, en esos casos sí la radiografía me ayuda, ¿sí? Cuando tengo un cuerpo extraño que puede ser visualizado como en este caso. Como en este caso que puede visualizarse el cuerpo extraño. Observa, ¿sí? Antes de que estamos sin la alcancía que meten moneditas a su vía respiratoria, ¿sí? Bien. Entonces, el tratamiento, sí. Se o senhor falou, ele tem 2 a 3 minutos de sobrevida, até fazer isso já aconteceu. Fazer endoscopia e etc. Estamos ante cuerpo extraño, sí, y dijimos incompleta y completa. Ahora vamos al tratamiento, ¿sí? En el caso de que sea incompleta, puedo hacer todo esto, pero todo esto. Si es completo, no tengo ese tiempo, obviamente. Tengo que resolverlo y vamos a ver cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Si la obstrucción es incompleta, ¿cuál va a ser el manejo del tratamiento? ¿Sí? No realizar maniobra de desobstrucción de la vía aérea. Esto es clave, ¿sí? Porque ¿cuál suele ser el reflejo inmediato cuando hay un cuerpo extraño? Si el niño está respirando todavía bien, ¿qué es lo que suele hacer la mamá, el papá? Introducir el dedo para tratar de sacar ese cuerpo extraño. Y ahí puedo cometer el error de no sacar e introducir más y llevar una obstrucción de vía aérea incompleta a una completa, ¿sí? Entonces, la primera recomendación es no realizar maniobra de desobstrucción de las vías aéreas si es incompleta, ¿sí? Colocar al niño en una posición más cómoda para respirar, una posición de olfateo, en donde voy a rectificar las vías aéreas y voy a hacer que respire mejor. Oxigenar al paciente, efectuar radiografía de cuello, tórax si es factible y avisar al endoscopista para poder retirar el cuerpo extraño, ¿sí? Esto sí es incompleto, ¿sí? Si la obstrucción es completa, ¿qué tengo que hacer primeramente? ¿Sí? Comenzar con la maniobra de desobstrucción rápida de las vías aéreas. O sea que si tengo una obstrucción completa, lo primero que tengo que hacer es realizar maniobras de desobstrucción, ¿sí? Y ahí divido en dos grupos también. Menores de 1 año y mayores de 1 año. En el menor de 1 año, ¿qué voy a hacer? Maniobra de aumento de presión intratorácica, ¿sí? Para tratar de desobstruir. ¿Cómo se hace? Lactante, niño. Por favor. Lactante menor, ¿sí? De cúbito prono, o sea, boca abajo, ¿sí? Agarro del cuello, busco una superficie lo más cómodo posible para dar apoyo y sobre el muslo y con la mano menos hábil, ¿sí? Lo agarro en esta posición y empiezo a hacer presión a nivel torácico 5 veces de seguido para tratar de desobstruir, ¿sí? No se desobstruye, obviamente no es caricia ni tampoco fracturarle la espalda, ¿verdad? ¿Sí? Pero con presión para tratar de aumentar la presión y desobstruir. Si no logro eso, de cúbito supino y continúo con masaje cardíaco, ¿sí? Y continúo ya, o sea, ya hago una reanimación. En este punto, ¿qué puedo hacer? En este punto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito hacer? Traqueostomía. Tengo que garantizar en la entrada y la salida de aire, si no, no tiene sentido seguir con eso, ¿sí? Y 1 o 2 veces máximo después ya tengo que hacer traqueostomía.
¿Con qué hago traqueotomía? Con lo que haya. ¿Sí? Polígrafo, lo que sea. Tengo que garantizar. ¿Va a sangrar? Va a sangrar. ¿Va a seguir vivo? Sí, va a seguir vivo. No hago eso, se va a morir. ¿Sí? Así de simple. Entonces ahí estamos en el punto en donde tengo que actuar rápido. ¿Sí? Polígrafo. Garantizo entrada y salida de aire. Eso es lo que necesito. ¿Sí? Entonces, si es mayor de un año, ¿qué hacemos? Ustedes ya saben. ¿Qué maniobra? ¿Cómo se llama? Maniobra de Géminis. ¿Sí? En el mayor de un año, ¿sí? Mano empuñada en el epigastrio, ¿sí? Con la otra mano voy a agarrar la mano empuñada y voy a rodear el puño, presionar 5 veces el epigastrio con movimiento rápido y dirigido hacia atrás y hacia arriba, siempre obviamente dándole contención al paciente, ¿sí? O sea, evitando que se caiga, porque si pierde la conciencia ahí se me va a caer y se va a traumatizar y todo eso también, ¿verdad? No logro la desobstrucción con la maniobra de Géminis en el mayor de un año, pues si falla, mandatorio la intubación intratraqueal que está entre paréntesis, pues no puedo, pero está el cuerpo extraño, no voy a poder intubar. ¿Sí? Cricotirotomía, función traqueal es lo mandatorio y continuar con masaje cardíaco, obviamente ya después. ¿Sí? Maniobra de aumento de presión intertorácica, ¿sí? Esto lo ideal es ya hacer en el suelo y la maniobra de Géminis en niños y en adultos que ustedes ya lo conocen. ¿Sí? Bien. ¿Ustedes les gustan los resúmenes? ¿Sí? Siempre me piden resumen en la clase, por eso les traigo un resumen. La única diferencia del resumen que yo les traigo es que tienen que saber punto por punto el resumen. ¿Sí? Porque resume justamente las enfermedades infecciosas que causan crudo, ¿sí? Y que causan obstrucción de vías aéreas superiores, ¿sí? Dentro de ellos está la laringitis, la epiglotitis y la traqueitis. Estas son las causas más comunes de obstrucción de vías aéreas superiores de causa infecciosa, ¿sí? Bien, entonces la laringitis, edad entre 3 meses y 3 años. La epiglotitis entre 1 año y 6 años. La traqueitis bacteriana entre 3 meses y 12 años. Se amplía más el tiempo. Etiología, la laringitis principalmente viral. La epiglotitis, Haemophilus influenzae tipo B. La traqueitis bacteriana, Staphylococcus streptococcus. ¿Sí? El estridor, más del 80% de los niños con laringitis tienen estridor, de 5 al 10% de la epiglotitis y 2% de la traqueitis bacteriana. El inicio de la enfermedad, de 1 a 5 días la laringitis, de 4 a 12 horas. La epiglotitis es rápido, la evolución también, sí, puede sucederse en horas, ¿sí? La traqueitis de 2 a 5 días, fiebre entre 37 y 38 grados la laringitis, la epiglotitis más de 38 grados, fiebre alta, temperatura alta, al igual que la traqueitis bacteriana, ¿sí? Disfagia, no hay en la laringitis disfagia, en la epiglotitis sí hay y raramente en la traqueitis bacteriana, ¿sí? Babeo, hipersalivación, no en la laringitis, sí en la epiglotitis y raramente en la traqueitis, ¿sí? Disfagia e hipersalivación es lo que marca la epiglotitis, ¿sí? Voz ronca en la laringitis, apagada en la epiglotitis y normal en la traqueitis, ¿sí? La tos característica patoneumónica de la laringitis, que es la tos perruna, ¿sí? No hay tos en la epiglotitis, es variable en la traqueitis, ¿sí? Facie, normal en la laringitis, ansioso, tóxico, o sea, es una enfermedad grave, tiene un aspecto tóxico del paciente con epiglotitis, ¿sí? Y ansioso en la traqueitis, ¿sí? Posición, no se altera en la laringitis, sentado en el tipo de la epiglotitis y no se altera en la traqueitis bacteriana como tal, ¿sí? Entonces estas son las características tanto clínicas, epidemiológicas y de etiología de las 3 causas más comunes de obstrucción de vías aéreas superiores de causa infecciosa, ¿sí? Tratamiento.
de la laringitis. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la laringitis? ¿Sí? Corticoides. ¿Sí? Y en ese sentido, los glucocorticoides. Uno de los glucocorticoides que más se plantea como el tratamiento de la laringitis es la budesonida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un glucocorticoide sintético de bajo efecto sistémico. Solamente alrededor del 1 al 5% es absorbido a nivel sistémico, ¿sí? Actúa directamente a nivel local, por eso es que no tiene tantos efectos adversos, ¿sí? Se deposita principalmente en las vías aéreas y actúa directamente ahí. ¿Cuál es el problema con la budesonida? El tiempo de acción es tardío, ¿sí? Y empieza alrededor de las 2 horas y el pico máximo llega solamente recién a las 24 horas. O sea, como es una enfermedad aguda, tengo que actuar rápidamente, entonces ahí suelen darse los problemas. ¿Por qué? Porque yo necesito que rápidamente salga de ese cuadro y con la budesonida no suele pasar eso. Entonces, para una laringitis leve se puede dar budesonida como tal. La dosis es de 2 miligramos por nebulizaciones para todos los pesos, así que es dosis única también, ¿sí? El más utilizado y el de mayor beneficios es la dexametasona, potente glucocorticoide que se puede administrar por vía oral, vía intramuscular, vía endovenoso, bajo costo, fácil de administrar. La dosis es de 0.15 a 0.6 miligramos kilo peso, tanto por vía oral como por vía parenteral, ¿sí? Varios trabajos evidencian que los glucocorticoides lleva un mayor mejoramiento clínico, más rápido, ¿sí? Más corta estancia hospitalaria y menos probabilidad de intubación, ¿sí? ¿Cuál es el otro medicamento de elección y principalmente en la laringitis moderada severa? Nebulizaciones con adrenalina, ¿sí? La adrenalina nebulizada, sabemos que la adrenalina es un potente estimulante tanto alfa como beta adrenérgico que en pacientes con GLUT va a reducir las secreciones bronquiales, traqueales y el edema de la mucosa, ¿sí? Dosis hasta 5 ml por nebulización, o sea, hasta 5 miligramos por nebulización. Nosotros utilizamos 3 miligramos en 3 ml de suero fisiológico, ¿sí? O sea, 3 ml en 3 ml, ¿sí? La ampolla viene en relación a 1 al 1000, viene 1 ml, 1 miligramo, ¿sí? El comienzo de la acción a los 30 minutos y dura alrededor de 2 horas, ¿sí? Lo ideal es que se indique la epinefrina o la adrenalina racémica. La que nosotros tenemos en el mercado es la adrenalina levórica, ¿sí? Que produce más taquicardia y produce más efectos adversos. La adrenalina racémica produce menos taquicardia, la dosis también es menor y tiene los mismos efectos. La adrenalina nebulizada es de utilización hospitalaria. No se debe de indicar nebulizaciones con adrenalina para la casa nunca jamás, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede caer en una taquisupra, ¿sí? Una taquicardia supraventricular y producir un paro en la casa. Entonces, sí o sí, la adrenalina se utiliza en el hospital, ¿sí? Cuando vamos a hacer nebulizaciones con adrenalina, también lo recomendable es que se quede el paciente en observación como mínimo 1 a 2 horas, ¿sí? O sea, el tiempo de acción que lleva la adrenalina, ¿sí? Por 2 situaciones. Uno, lo que ya hablamos, puede caer en una taquicardia supraventricular, tengo que ver los efectos, ¿sí? De este paciente. Y lo otro es que se describe como un efecto rebote. ¿Sí? ¿Qué implica el efecto rebote muchas veces? Que empeora el cuadro clínico después de las 2 horas, así se menciona el efecto rebote. Y hay una discusión en ese sentido. Si es realmente un efecto rebote o si terminó el efecto del medicamento y viene nuevamente toda la sintomatología de la enfermedad, ¿sí? Entonces esas son las 2 posibilidades que puede darse en ese sentido y por eso tengo que estar atento a eso, ¿sí? Bien. En cuanto al tratamiento del CRUD, todos los niños con síntomas de CRUD que ingresan en emergencia deben de recibir corticoides. Este tratamiento podría ser con budesonide o dexametasona. La dexametasona oral puede ser la mejor opción por la facilidad de administración y el costo.
La epinefrina debería ser considerada en niños con grupo de insuficiencia respiratoria moderada severa o falla respiratoria moderada severa. ¿Sí? No hay evidencia que soporte la efectividad del vapor o del aire frío. O sea, el vapor que es lo que solemos hacer con las vaporizaciones. ¿Sí? Eucalipto, menta, pasto fresco, el patio de la abuela, no sirve. ¿Sí? No sirve y no hay evidencia científica, al igual que no hay ninguna evidencia científica de que el helio también sea beneficioso, ¿sí? Que se planteó en cierto momento como la salvación de todos los problemas respiratorios, entonces también no hay evidencia en ese sentido, ¿sí? Bien. Epiglotitis, tratamiento de la epiglotitis, ¿sí? Y cuando hablamos de tratamiento de la epiglotitis, dice, requiere un protocolo sistematizado de acción a cargo de un equipo multidisciplinario. La epiglotitis es la enfermedad más grave que puede generarse dentro de la obstrucción de vías aéreas superiores, ¿sí? La epiglotitis es grave, ¿sí? Por eso se necesita un equipo multidisciplinario, siempre. ¿Sí? El paciente muchas veces llega inestable, obnubilado, cianótico, ¿sí? Tengo que realizar ventilación con máscara y bolsa de oxígeno lo más rápido posible al 100%, ¿sí? Intubación de urgencia por la persona más experta en la intubación. ¿Por qué? Porque se vuelve difícil, muy difícil se vuelve intubar a un paciente con una epiglotitis, pues tengo que usar muchas veces tubos endotraqueales finísimos, ¿sí? Por eso se vuelve muy difícil, ¿sí? Si no, cricotilotomía, función traqueal con angiocatete para conectar justamente a una bolsa mascarilla y ventilar al paciente, ¿sí? Si el paciente está estable, examen físico breve, sentado, con los padres, sin examen faríngeo. La única justificación que tienen o que tenemos para no examinarle la faringe a un niño es que sospechemos de una epiglotitis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le hago la faringoscopía, ¿sí? Puedo producir y se puede evidenciar un reflejo vasovagal que puede hacer que pare el paciente del niño. ¿Sí? En este caso, en donde la epiglotis está prácticamente cerrada por la inflamación, ¿sí? Y está con un cierto grado de hipoxia, ¿sí? Entonces, la única situación en donde no se recomienda el examen faríngeo de los pacientes es en la sospecha de la epiglotis, ¿sí? Se debe administrar oxígeno, ya sabemos cómo. Contacte al personal entrenado en manejos de vía aérea, tenga a mano bolsa, mascarilla, laringoscopio, carro de paro, porque en cualquier momento puede parar este paciente. No efectúe procedimientos como extracción para gases, monitoreo de saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, electrocardiograma, perdón. ¿Sí? Toda la monitorización del paciente, ¿sí? Si el paciente está estable, puedo realizar una radiografía de cuello. Si el diagnóstico es incierto, considerar utilización de epinefrina si empeora la obstrucción. Si el paciente presenta obstrucción completa de la vía aérea antes de que llegue el especialista, comience con ventilación a presión positiva con bolsa autoinflable y mascarilla con oxígeno al 100%. ¿Sí? Una vez presente el especialista, colocar un catéter venoso, solicitar laboratorio, principalmente cultivos para aislar el agente causal. ¿Cuál es el agente causal de la epiglotitis? Haemophilus influenzae tipo B, ¿sí? E iniciar antibiótico terapia para este agente causal, ¿sí? El tratamiento empírico inicial de elección para el Haemophilus influenzae tipo B es la ampicilina, ¿sí? Entonces iniciar antibiótico para cubrir Haemophilus influenzae tipo B, ¿sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reflexiones, cuestionamientos?